50 personas extraordinarias por 50 años. Bueno, mi nombre es Silvia Navarrete. Mi historia personal con el Carrillo Gil, pues sí data de unos 20 años. Entré a trabajar como subdirectora en los años 2000, a principios creo que en 2001, y me tocaron 4 directores. Patricia Sloan, Carlos Ashida, Mercedes Iturbe y después Itala Schmelz. Y entonces, bueno, eso fue mi formación dentro del museo. Yo ya había dirigido el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca con Francisco Toledo, entonces llegaba ya con cierta experiencia. Pero fue como yo creo que como todos los equipos que han trabajado aquí, fue una verdadera escuela, ¿no? Y eso es lo que destacaría, más que nada, es que este museo, como no había hay que recordar, bueno, que su vocación se consolidó en los años, digamos que en los años finales de los 80 y durante todos los 90, porque en esa época no había museos de arte contemporáneo, o sea, no existía por ejemplo, en el IMBA no existía ni Xteresa, ni el Laboratorio Arte Alameda, no existía el MUAC. Entonces era prácticamente el único museo de arte de su momento, ¿no? Y fue muy interesante porque logró demostrar que no eran antagónicos, digamos, la tradición y lo más experimental en el arte actual. Y eso yo creo que fue lo que dio ese impulso al museo, este reconocimiento bárbaro entre los públicos más jóvenes y los otros públicos también, ¿no? Era, bueno, por un lado, explotar muy bien la colección, porque recuerden que en los años 80, José Clemente Orozco tenía una influencia bárbara sobre los pintores, ¿no? Y esta colección es la que posee la mayor cantidad de José Clemente Orozco en el país o a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso era un atractivo, un gancho. Y por otro lado, bueno, pues fue el escenario de muchísimas exposiciones y de muchísimos eventos también que daban cabida en las exposiciones más novedosas del momento. Pues mi primer contacto, de manera curiosa, yo no vivía en México, yo llegué en 86, pero mi primer contacto fue familiar porque yo era tía de Armando Sainz. Resulta que mi padre y Coquín, la esposa de Carrillo Gil, eran primos hermanos, ¿no? Y entonces conocí a Armando cuando éramos más jóvenes, en París, en otros lados, y nos hicimos amigos, pero yo no conocía bien México, ¿no? Y cuando llegué aquí, seguí tratando a Armando y vi la importancia de este museo. Entonces, con más razón, me dio muchísimo gusto entrar, a petición de la directora entonces, entrar como subdirectora. Bueno, pues hay muchas anécdotas. Yo recuerdo una de las anécdotas así que fue un poco, no sé, como chusca, ¿no? Como un poco casi grotesca. Es que estábamos con Ricardo Pérez Escamilla en el momento en que se hacían revisiones de la colección, invitando a personas que no forzosamente tenían que ver con las artes, ¿no? Por ejemplo, invitamos a Carlos Ashida, a Jorge Alberto Manrique a hacer una revisión de la colección, me acuerdo, y me decía Jorge Alberto, estábamos enfrente de uno de los teules, ¿no? Y decían, mira, qué mal pintado, pata del caballo, mal pintada, pero bueno, un cuadrazo, ¿no? Y luego hicimos una revisión de la colección también con Jesús Rodríguez y Nicole Eisenman, esa artista contemporánea francesa, que fue pues, una cosa totalmente inesperada, ¿no? Había mucho margen de locura, de libertad, hacíamos lo que queríamos y hacíamos cosas muy interesantes. Y entonces en una de esas invitamos a Ricardo Pérez Escamilla, que ya murió, era un curador muy importante, un coleccionista muy importante especializado en gráfica del siglo XIX, en el liberalismo, en la expansión de los medios gráficos en México y su implicación a nivel político, ¿no? Antes de la Revolución.
Y entonces él propuso hacer una exposición sobre estética socialista en México. Muy bien. Y se le metió por la cabeza traer la escultura, la estatua de un obrero que estaba en Tlatelolco, enfrente del sindicato, creo que de electricistas, algo así. Pero la estatua medía como 5 metros. Y entonces fue una complicación terrible. Los permisos, tuve que ir a hablar con la Güera Rodríguez, que era el presidente del sindicato vitalicio. Y bueno, 1000 permisos, etcétera. Y luego se planteó la cuestión del transporte. Entonces tenía que ser transporte de noche. No lo lográbamos. Y bueno, fue un dolor de cabeza. Nos acabamos peleando el curador y yo, que éramos muy amigos. Lo mandé por un tubo, le dije, ¿sabes qué? No vas a tener tu estatua, ahí se acabó. O sea, así está la cosa. Y él me mandó una carta diciéndome, nuestra amistad no vale la pena tirarla por la borda por causa de una exposición. Pero te pido por favor que me traigas al obrero. Se lo traje. Pues tuvo una época de gloria, yo creo, ¿no? Que fue bajo la dirección de Silvia Pandolfi, porque bueno, como lo expliqué, bueno, pues no había otros foros, ¿no?, de arte contemporáneo. Y lo que yo creo que ayudó mucho es que en ese momento estaban haciendo su aprendizaje de curadores, todo un equipo muy brillante, ¿no?, con Renato González Melo, Jorge Reynoso Pollens, Luis Orozco, Cuauhtémoc Medina, Conrado Tostado. Tenían muy buenas ideas y presentaban exposiciones de media carrera, como es un poquito la vocación de este museo, ¿no? Es un museo dedicado a la gente, no tanto la generación emergente, digamos, porque hay una especie como de, ¿cómo podemos decir?, como de trayectoria, de una especie de jerarquía en el IMBA, que es cuando empiezas, expones en la Galería José María Velasco. Segundo paso, Carrió Gil. Tercer paso es el Museo de Arte Moderno o el Museo Tamayo, y ya cuando tienes un pie en la tumba es Bellas Artes, ¿no? Entonces, digamos que eran artistas de unos 20 y tantos, 30 años, que ya habían tenido varias exposiciones y que estaban en la flor, ¿no?, en la flor de su carrera. Y era muy interesante porque estabas, bueno, también había una cierta característica que ya no se encuentra ahora por muchos factores, que era la sensación de pertenecer a un gremio. Todos íbamos a las mismas exposiciones, todos íbamos a los mismos bares, todos íbamos a los mismos talleres. Había una cohesión mayor, ¿no?, del medio. Entonces, yo recuerdo que todas las inauguraciones eran multitudinarias. Luego había exposiciones pues, absolutamente memorables, como la de CEMEFO, por ejemplo, ¿no?, que nunca nadie había visto eso. Entonces, fue un momento de mucha intensidad, de mucha vitalidad. Y luego, los directores sucesivos, que en esa época hay que decir también que no se consideraban a los directores como gestores, ¿no? Era importante que supieran de gestión, pero era más importante que supieran de curaduría, que fueran curadores. Y entonces eso le daba otro cariz a la programación. Era una programación mucho más rica, yo creo, mucho más variada, mucho más sorprendente que lo que vemos ahora. Entonces, digamos que antes de que aparecieran y que se consolidaran otros centros de arte contemporáneo, el Carrió Gil concentró a la mayoría del público y permitió, pues sí, asistir a los inicios de carrera de muchos artistas muy interesantes. Después de Silvia Pandolfi, Osvaldo Sánchez siguió con este programa de artistas de media carrera. Pudimos ver a Silvia Gruner, a Francisco Casueñero, a Yishai Hussitman. Aparte, pudimos ver exposiciones de colecciones, ¿no?, de las colecciones de arte contemporáneo que aún no se habían presentado como tales, como un fondo en sí. Las de Eugenio López, las de una de Guadalajara,
Paco López Rocha. Y bueno, como se posicionó entonces como un museo muy abierto, muy libre, muy juvenil, ¿no? Y eso creo que fue lo más hermoso de este museo, ¿no? Además, es uno de los pocos museos que es de arquitectura, pues, arquitectura funcionalista y que está a pie de calle. Aunque esté en el centrado, aunque esté en el sur, es un museo muy accesible. Hay muchos museos que intimidan a la gente, ¿no? Y este no, pues ese está a pie de calle, tiene escala humana, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchísimo público, exposiciones muy interesantes, había una cafetería también, que era un gancho, no solo para la gente que entraba en el museo, sino para la gente que pasara por ahí, tenía una librería muy buena, tenía un programa editorial también, con catálogos que documentaron pues toda esa época, ¿no? Que era un poquito podríamos decir, la época preglobalizada, ¿no? Podríamos decir. Bueno, yo tuve una de las experiencias más gratas, que es haber trabajado con Carlos Ashida, que fue un curador muy bueno y lo que se agradecía de él es que tenía una intuición formidable, tenía un gusto maravilloso, muy en los márgenes. Le gustaba lo grotesco, le gustaba lo que estaba fuera de categorías, ¿no? Y eso lo hacía una persona muy interesante y era una persona muy atrevida, ¿no? Muy audaz como curador, era muy audaz y no se sentía como frenado por un cierto marco académico. Entonces, había muchas cuestiones que no le gustaban, lo administrativo le daba flojera. Y entonces, bueno, digo que es una muy buena escuela, fue una muy buena escuela para mí porque pues tuve que resolver muchas cosas así de tipo cotidiano, de tipo intendencia, ese tipo de cosas que pues, hay que hacerlas, ¿no? Pero también aprendí, ¿no? Aprendí a no ejercer autocensura y a colgar libremente también, porque antes las exposiciones se colgaban más que nada bajo el criterio de Armando Sainz. Armando Sainz era un profesional muy brillante, pero sí era muy cuadrado. Y Carlos Ashida era una persona que tenía un ojo así inmediato para hacer un montaje verdaderamente sensacional e inesperado, que es también lo que uno quisiera que el arte le diera, ¿no? Serían como sorpresas, como provocaciones, ¿no? Bueno, pues es agregarle una carga de cariño a los espacios donde uno ha trabajado, o donde uno ha entrado, o donde a uno le gusta, pues no sé, hacer visitas muy regulares. Digamos que se crean lazos afectivos en ese tipo de trabajo que son muy importantes, tanto desde el punto de vista emocional, como desde el punto de vista creativo. Por ejemplo, es ridículo criticar a un curador porque ha invitado a amigos artistas a una exposición. Pues todos somos amigos en este medio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, uno crea lazos afectivos con los espacios. Y eso es a través de las experiencias, digamos, de los equipos, de las experiencias visuales, de las experiencias estéticas que uno tiene. Y sí, se crea un cariño, ¿no?, por este museo. Bueno, 50, para mucha gente es, bueno, qué vejez, ¿no? Pero no. La vejez empieza en los 80. Entonces, pues sí, yo creo que habría que hacer una autocrítica y ver cómo, no recuperar el pasado, es imposible, pero darle un poquito más de punch a este museo. Ver, bueno, en esta época en que la gente está ávida de ir a museos y de tener experiencias precisamente de este tipo, ¿no? Experiencias visuales, experiencias estéticas, experiencias comunitarias también. Hay que aprovechar esa coyuntura, yo creo, para volver a darle más vida a este museo. Y bueno, le deseo también toda la felicidad posible
con Marisol Argüelles, que empezó precisamente con Carlos Ashida y que hizo, ella como curadora, exposiciones memorables como la de Kara Walker. 50 por 50. Artlist.io